Cordial y atento saludo. Es muy grato estar con ustedes aquí de nuevo en este canal dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a seguir analizando los principios de la acción de tutela establecidos en el decreto 2591 de 1991 en su artículo 3. Hoy vamos a analizar el cuarto principio, que es el principio de celeridad. Este principio es muy importante y para iniciar su estudio quisiera que inicialmente pudiéramos remitirnos a lo que la Constitución política establece sobre este principio, el de celeridad. ¿Cómo lo podríamos deducir? Inicialmente, porque esta es la norma de normas, en el artículo 228, o bueno, primero vamos al artículo 29 de la Constitución política, vamos a encontrar dentro de este artículo algo que es muy importante, porque nos habla de los derechos que tiene la persona a un debido proceso, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. El artículo 229 aquí lo establece, que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y vamos a mirar también aquí en el inciso, inciso o párrafo cuarto de ese artículo, que todos o todas las personas, todo ciudadano tiene derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, porque celeridad viene de rapidez, de aceleración, de que todo debe hacerse de una manera ágil, y la Constitución política establece que se tiene el derecho a un debido proceso público sin dilaciones, sin retrasos injustificados. Pero también el artículo 228 de la Carta Política, aquí lo tenemos, vamos a mirarlo. Este artículo también es muy importante porque en él encontramos que este debido proceso se traduce en unas funciones que debe cumplir la rama judicial, y más que las funciones, una característica que debe tener el cumplimiento de las funciones por parte de la rama judicial del poder público es precisamente la celeridad. Dice el artículo número 228. Aquí rápidamente, la administración de justicia es función pública, dice aquí. Las actuaciones serán públicas, las de la rama judicial, y dice que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos judiciales tienen unas etapas y cada etapa tiene unos términos, un periodo de tiempo en el cual se debe cumplir, y según este artículo, esos términos deben observarse con diligencia y su incumplimiento será sancionado, es decir, podrá ser objeto de investigación por parte de la entidad o autoridad competente en caso de que los jueces incumplan con los términos o los funcionarios judiciales. Ahora bien, entonces aquí encontramos cómo la Constitución política establece esta celeridad. Pero si queremos encontrar una definición con respecto a este principio, la podemos también hallar en el Código de Procedimiento Administrativo, que corresponde a la Ley 1437 del 2011, que en su artículo 3, en el numeral número 13, establece una definición de lo que se entiende por principio de celeridad, hablando de las autoridades en general, ¿no? Pero recordemos que aunque aquí este artículo se remite a las autoridades administrativas, miraremos también que esos principios deben ser acatados por las autoridades judiciales, que son autoridades estatales. Y aquí nos dice claramente que las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procedimientos adelanten con diligencia. La palabra diligencia es muy importante que la tengamos en cuenta dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Se vuelve a repetir, pues, esta noción, este concepto de la diligencia, cumplimiento de los términos legales
y sin dilaciones o retrasos injustificados. Porque, pues lógicamente, en la medida en que las autoridades decidan de manera ágil y oportuna los asuntos que sean sometidos a consideración por parte de los ciudadanos, pues se garantizará esos derechos que tienen la ciudadanía. Ahora bien, eso es la parte de Código Contencioso Administrativo, pero el Código General del Proceso, que corresponde a la Ley 1564 del 2012, también establece pues este principio, de pronto no directamente, pero sí establece aquí en el artículo 2, pues de pronto no utiliza la palabra celeridad, pero de todas formas nos remite en el artículo 2 de la ley 1564-2012, Código General del Proceso, dice aquí, después de este punto y coma, los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. Nuevamente aparece la palabra incumplimiento injustificado, que será sancionado. Y no solamente allí, sino que también dice el artículo 8 del Código General del Proceso que en el inciso segundo o párrafo segundo dice la parte final que los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya. Entonces miren, nuevamente habla de la celeridad, de la responsabilidad que tienen los jueces de decidir de manera oportuna los procesos que lleguen a su conocimiento. Caso contrario, serán responsables de las demoras que incurran en el cumplimiento de los términos. Esto en el Código General del Proceso. Existe otra norma porque la idea es que nosotros podamos mirar las diferentes normas que regulan el principio de celeridad y así podamos comprenderlo mejor. Finalmente, miremos esta norma que es la Ley 1285 del 2009, que reformó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, reformó la Ley 270 de 1996 y aquí en el artículo 1 de esta Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 4 de la Ley 270 del 96, dice lo siguiente: celeridad y oralidad. Oralidad también es algo que tiene que ver mucho con la celeridad en estos tiempos donde pues se ha evolucionado de una justicia escrita a una justicia oral. Dice que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios, o sea, de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. Entonces, aquí básicamente establece el principio de oralidad que pues se quiere o se ha implementado de manera paulatina y ya pues casi completa para esos tiempos, con el fin de que pues la justicia sea cumplida y pronta. Entonces, aquí en esta norma finalizamos en lo que tiene que ver con el análisis desde el punto de vista legal. Yo quisiera que nosotros en este momento del video podamos entrar a analizar una sentencia muy interesante, que es la sentencia C, aquí tenemos 543 de 2011, la sentencia C 543 del 2011, es una sentencia muy interesante, porque en esa sentencia se analiza el principio de celeridad. Ya en una demanda de inconstitucionalidad, sentencia C543 de 2011, pero es muy interesante lo que esta sentencia, pues dentro de las consideraciones hechas por la Corte Constitucional, establece sobre el principio de celeridad. Bueno, aquí estamos ubicándonos entonces en el tema concreto de la celeridad, buscando aquí en el acápite 22, parte 22 de la sentencia C543 de 2011, la celeridad como principio de la administración de justicia, su relación con los derechos fundamentales, al debido proceso y al acceso a la justicia, ¿no? Y aquí dice que la Corte Constitucional, desde
sus primeras sentencias ha identificado la celeridad como uno de los principios que debe regir la administración de justicia. Porque como miramos hace un momento, el artículo 228 establece que los términos procesales se observarán con diligencia, el artículo 228 de la Constitución Política. Asimismo, el artículo 209 de la Constitución Política no lo leímos, pero sí también dice que la función pública se rige por muchos principios. Uno de ellos es la celeridad. Y esto, pues, también se aplica a la función jurisdiccional. Si quieren conocer más acerca de ese tema, pueden leer la sentencia C416 de 1924, donde dice que los términos, o más bien los principios de carácter administrativo, o los principios de la función administrativa también pues aplican para la función jurisdiccional. De igual manera, cuando se discutió la reforma constitucional del 91, se analizó que uno de los problemas más latentes o más persistentes en la Constitución o en la justicia era la resolución inoportuna de los procesos, sean estos de índole penal, civil, laboral y contencioso administrativo, pues se demoraban bastante en los despachos respectivos. Y pues la acción de tutela es un tipo de proceso que también existe dentro de la jurisdicción constitucional que se regula pues según la regulación se debe resolver en 10 días. Lógicamente pues el principio de celeridad aún más rige en pues en este tipo de acción y pues eso fue lo que se analizó, que había muchas demoras y lógicamente lo que busca la justicia ahora es que o que buscó la constitución política es que la justicia pues se administrara de manera más oportuna. Y aquí dice que este principio, pues ya lo miramos, fue recogido en la ley estatutaria de administración de justicia. La celeridad debe vestir los procesos judiciales, no es un fin en sí misma, sino un mecanismo para garantizar dos derechos fundamentales. Esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué nos sirve el principio de celeridad? Para garantizar dos derechos fundamentales de suma importancia. Uno de ellos, el derecho al debido proceso, y el segundo, el derecho al acceso a la justicia. Si hay celeridad, se garantiza que estos dos derechos pues, puedan tener ese amparo, debido proceso y acceso a la justicia. En cuanto al debido proceso, ¿cómo se garantiza? A través de la celeridad. Porque al tenor del artículo 29 de la Constitución Política, como acabamos de ver, no debe tener el proceso dilaciones o retrasos indebidos, ¿no? Esa es la primera parte. Así se garantiza el debido proceso al evitar que haya dilaciones injustificadas. Y por otro lado, también la celeridad tiene esa relación estrecha con el derecho fundamental al acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia no solamente se entiende desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista material. Formal quiere decir que la persona pueda acudir ante la rama judicial para presentar una demanda, por ejemplo, escritos y alegatos, y bueno, eso sería la justicia formal, que tengamos la posibilidad nosotros como ciudadanos de acudir a la justicia o a la rama judicial para presentar las demandas, escritos, apelaciones, en fin. Pero también que existe una justicia en sentido material, que quiere decir que el conflicto planteado ante los jueces sea resuelto de manera pronta. Eso también es, o sea, no simplemente tener el derecho a presentarse ante la justicia y pues poder presentar las reclamaciones y demás, sino que también éstas sean resueltas de manera oportuna, de manera efectiva, y eso ya es la justicia en sentido material. Entonces, allí entendemos que la celeridad pues tiene unas vertientes muy interesantes, la Corte Constitucional las ha definido, y lo que busca en este momento la celeridad es que se garantice una justicia en sentido formal, pero también una justicia en sentido material ante todo, porque la intervención de los jueces, cuando es ágil y oportuna, garantiza los derechos de las personas que acuden ante ella. Ahora bien, aquí finalmente dice que muchas veces también la celeridad puede entrar o colisionar con el derecho a la defensa, porque si se resuelve de manera muy ágil un proceso, de pronto puede ser que no se le conceda a la persona que acude a ellos la posibilidad de sustentar sus argumentos, de presentar ciertas pruebas, en fin, eso pues de todas formas es un debate que más adelante en otros videos se estará zanjando. Por ahora quisiera finalmente en este video
que nos remitiéramos a una sentencia para terminar con un caso práctico, que es la sentencia T030 del 2005. Y esa sentencia, para que ustedes la puedan leer con detenimiento, aunque pues bueno, estamos en 2020, de pronto es una sentencia un poco desactualizada, pero sí, de todas formas, establece unos criterios interesantes y que de pronto nos pueden servir como abogados en el evento en que una decisión judicial en un proceso se esté tardando mucho, hasta se podría interponer tutela. Aquí se analiza el caso de una persona de 59 años de edad que acudió a la justicia laboral para la reclamación de sus derechos laborales, y esa persona, pues lógicamente, fue una persona que desde el año de 1999 estaba haciendo sus reclamaciones ante el Banco Popular para solicitar una pensión. Bueno, aquí doy el nombre, Banco Popular dije, porque aquí así lo dice la sentencia, y presentó una demanda en el año 2001. Dice que el debate probatorio pues se demoró 2 años, hasta el 9 de mayo del 2003. ¿Y qué dijo el juez? El juez dijo, bueno, estamos 9 de mayo del 2003, pero el asunto, de acuerdo a la agenda que el juzgado maneja, va a tener sentencia el día 9 de julio del 2004. O sea, 1 año y 2 meses después de haberse concluido el periodo probatorio. Entonces, siendo que esta persona era adulta mayor de 59 años, o bueno, ya 60 años aquí, esa persona decidió presentar acción de tutela porque dijo que para aquel entonces el código de procedimiento civil que estaba vigente establecía que la sentencia debía dictarse 40 días después de terminado el periodo probatorio y no 1 año y 2 meses como pretendía hacerlo el juzgado. Entonces esa persona en tutela decidió demandar a este juzgado por demorarse más de lo debido, por incumplir con los términos procesales. En primera instancia, bueno, aquí ustedes pueden leer el proceso, esa sentencia o esa tutela pues fue decidida de manera negativa, y porque se dijo que el juzgado pues tenía muchas ocupaciones, y esa justificación fue tenida en cuenta por parte del juez que resolvió la tutela y absolvió pues al juzgado, y pues no amparó el derecho fundamental al debido proceso, administración de justicia, y que hubiera una celeridad en ese proceso. Pero aquí la Corte Constitucional, al conocer este asunto, en defensa del principio de celeridad, determinó tutelar el derecho fundamental a la administración de justicia a esta persona, a este adulto mayor, y le dio la orden al juez para que resolviera en el término legal de 40, pues, en término legal de 40 días el proceso de esta persona, proceso laboral para reconocimiento de la pensión de vejez, y así, defendiendo el principio de celeridad, pues también defendió el derecho a la administración de justicia al debido proceso de este adulto mayor. Entonces vean lo importante de este principio de celeridad, que también es un principio que se debe manejar dentro de la acción de tutela, y no solamente aquí, sino también en cualquier tipo de acción judicial y aún en los procedimientos de carácter administrativos. Les agradezco mucho por haber prestado atención a este video, y espero que ustedes puedan seguir analizando el principio, leyendo esas sentencias, la C543 de 2011 y la T030 de 2005. Estamos atentos a los comentarios, y de igual manera a que suscriban a este canal para que puedan recibir sus notificaciones, y así cada vez que subamos material puedan estar pendientes de ello. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.